les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos el gusto de tener al maestro Eduardo Adolfo Oropeza Villavicencio con la conferencia La reforma política en el Distrito Federal y su constitución y la versión de los vencidos indígenas. Me voy a permitir leerles el currículum del maestro. Es abogado por la UNAM, antropólogo social por la ENAR, maestro y doctorante en arquitectura en la UNAM. Es egresado del Sistema Abierto de la Facultad de Derecho. Se tituló con la tesis La reforma política del Distrito Federal, el reordenamiento territorial. Ex becario de la UNAM, CONACYT, Instituto Lincoln de Estados Unidos, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ha sido investigador de diversas instituciones de UNAM, CONACULTA, GDF, autor y coautor de diversas obras en Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco, Cuauhtémoc, Tacubaya, Xochimilco, Iztacalco, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Ecatepec de Morelos. A nivel internacional destaca la obra La cara partida de Hernán Cortés, localizada en La carta perdida de Hernán Cortés, localizada en el Archivo de Indias y publicada en el Excelsior. Ha colaborado en diversos periódicos como el Excelsior, el Municipal, el Nacional, La Voz de Contreras, la revista Siempre, entre otros, donde se han publicado artículos relacionados a la Fundación de México, al Tepetl Tenochtitlan, a las instituciones de gobierno de la Ciudad de México, a la planificación del Distrito Federal, a su crecimiento urbano y gobierno. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura de Derecho Indígena en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, ha impartido cursos, conferencias y participado en seminarios en la Escuela Judicial del Estado de México, en la Universidad Autónoma Benito Juárez del Estado de Oaxaca y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Especialista en Historia Militar, en 2003 realizó la Historia del Estado Mayor Presidencial y en 2015 participó del primer Congreso de Historia Militar convocado por la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, con la ponencia El Cuerpo de Guardias Presidenciales y fue publicada en las memorias del mismo. Le damos la más cordial bienvenida y le solicitamos un aplauso, por favor. Muchas gracias, licenciada. Antes que nada, les agradezco su presencia. A veces no se requiere que un auditorio esté lleno, sino se requiere el interés de una persona, con eso basta para hacer una disertación. Lo más importante en el conocimiento es transmitirlo. Y cuando se transmite, no importa el número de personas, pero con una basta. Yo quisiera agradecer ante todo al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Manuel Garay Garzón, que es secretario general, al maestro Fausto Pedro Razo Vázquez, que es el jefe de la División de Universidad Abierta, y al maestro Ricardo Rojas Arevalo, jefe de la División de Educación a Distancia. Voy a hablar sobre los orígenes cuando se llegan los diversos grupos al Valle de México. Alrededor del siglo XII hubo diversas migraciones, entre ellas llegaron los Xochimilcas, los Charcas, los Tepanecas, los Acolhuas y los Mexicas, ¿no? Ya en el Valle de México había presencia de diversos grupos étnicos de filiación otomí y chichimeca. Esos serían los antecedentes más remotos de los pueblos originarios que actualmente se encuentran en el Distrito Federal. Aquí, por ejemplo, vemos la tira de la peregrinación, que sería cuando ellos arriban. Hay una serie de topónimos que destaca, por ejemplo, Coyoacán, Iztacalco, Xochimilco, Azcapotzalco,
los Acolhuas, entre otros, los Tláhuac sobre todo y Coajimalpa. La fundación del Artepe Tenochtitlan data del año 1325. Ellos llegan, se establecen en el sitio que estaba vaticinado por Huitzilopochtli, que sería que si encontraban la serpiente devorando una víbora encima de un nopal, que es el actual símbolo patrio de nuestro país. Esta cultura va a florecer a lo largo de 200 años y va a alcanzar un esplendor bastante importante, inclusive llega a constituirse una confederación de pueblos, y en un momento dado ellos crean una triple alianza con Texcoco, con Tenayuca y Tacuba, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el plano de la Gran Tenochtitlan, para que se den una idea de la magnitud de la cultura que estamos hablando. Sobre todo su concepción urbanística es excelente, ¿no? La traza de la Gran Tenochtitlan tiene 3 calzadas, prácticamente tiene 4, la otra sería por agua, ¿no? Cuando llegan los españoles, ellos arriban en el año 1519, la caída de la Gran Tenochtitlan es en 1521. Cortés va a Coyoacán mientras se reconstruye la Ciudad de México. En ese lapso, en ese proceso de transición, se da una serie de despojos del Talpuli, que sería la unidad territorial de los indígenas, y esto va a constituir más tarde lo que es el solar español. En la lámina anterior, la pasa, vemos como un español está haciendo un apeo y deslinde, y de un predio en el interior está un noble indígena con su familia, y el despojo es avalado por el virrey, por las autoridades. El mismo Talpuli lo vemos ya del lado derecho, cómo es amurallado, donde el español establece una huerta y un taller textil. La Ciudad de México se funda en el año 1522, una vez que fue reconstruida la ciudad, y Cortés prefirió establecer la ciudad y reconstruir la Ciudad de México porque era un símbolo para todos los pueblos mesoamericanos, porque aquí residían prácticamente los poderes del Imperio Mexica. Más tarde se establece el cabildo de la ciudad primero el cabildo se estableció en la Villa de la Veracruz en 1519, y posteriormente en 1523 se establece el segundo cabildo en Coyoacán, y el tercero se establece en la Ciudad de México. El cabildo es la institución más importante jurídica por parte del derecho novohispano. Si le paso, por favor. Una vez realizada la conquista, se inicia una serie de evangelización. Una vez que se han evangelizado a los indígenas, se empiezan a congregarlos en pueblos, en parcialidades, y se les dota de terrenos para que se establezcan. En la Ciudad de México se establecieron prácticamente en 2 parcialidades, en la parcialidad de San Juan Tenochtitlan y de Santiago Tlatelolco, que sería parte del territorio de la antigua Tenochtitlan y de Tlatelolco. La parte central de la Ciudad de México, lo que hoy conocemos el centro histórico, fue reservada para los españoles, y ahí se estableció la República Española. Podemos hablar 2 repúblicas prácticamente en un mismo territorio, con instituciones diferentes. Por ejemplo, los españoles tenían su cabildo, tenían sus alcaldes, y los indígenas tenían un gobernador, tenían sus propios jueces. Por ejemplo, aquí vemos el Tecpan de San Juan del lado derecho, que sería el Palacio de Gobierno.
esta estructura perduró prácticamente 300 años. En relación al fondo legal y a los giros de los pueblos, hay una serie de repartimientos. Esto nace con la ordenanza del 26 de mayo de 1567. A los pueblos se les dota con 500 varas de terreno por los 4 vientos. Más tarde puede aumentar la superficie a 600. Y igual se les dota el ejido de los pueblos mediante una cédula real de 1573. Todos estos terrenos se van a conservar prácticamente hasta el año 1824 y no se diga, se van a perder por completo cuando aparece la ley de desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y del clero. La Ciudad de México se puede considerar como la sede de los poderes en la época también colonial. Hay una cédula real que se dio el 24 de julio de 1548, donde establece que la Ciudad de México se llame la muy noble, insignia y muy leal e imparcial Ciudad de México. Con este título tratan de resaltar su importancia que tiene, sobre todo que hay un cabildo y que es la ciudad más importante de la Nueva España. ¿Por qué? Porque residen aquí las autoridades como el virrey y el cabildo, que prácticamente es un cabildo que está representando a la Nueva España. Ya con la Constitución española de Cádiz en el año 1812 se establecen los primeros ayuntamientos constitucionales indígenas, es decir, que ellos tienen presencia institucional y personalidad jurídica. El artículo 312 señala donde residen en los pueblos 5.000 indígenas, pueden establecer un ayuntamiento con sus alcaldes y regidores y procuradores síndicos. Podríamos hablar que es la primera elección de forma democrática que se da para los pueblos indígenas por la Constitución Liberal Española. Es más liberal la Constitución Española que cualquier ordenamiento jurídico prácticamente que se haya promulgado hasta la fecha. Con la Constitución de 1824 surge el Distrito Federal y se extinguen las parcialidades indígenas. Prácticamente el territorio de las antiguas parcialidades de San Juan Tenochtitlan y de Santiago Tlatelolco pasan a formar parte del Distrito Federal. Podríamos decir que el asiento de los poderes se hizo gracias a los terrenos y a las propiedades que los indígenas tenían. Y hay una serie de decretos, por ejemplo, en 1824 se extinguen las parcialidades y más adelante el presidente don Antonio López de Santana trata de reintegrarles el territorio. De Santana ha sido catalogado mal visto por la historia, pero se puede considerar que es uno de los primeros agraristas que defendió a las comunidades indígenas. Otra cosa curiosa que se da durante ese tiempo es un dictamen de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para formar la Constitución del Distrito y Territorio de la Federación. Podríamos decir que este documento sería la primera constitución que el Distrito Federal, si bien es un dictamen, todo lo que señala ese dictamen se llevó a cabo. Por ejemplo, elegir los ayuntamientos de una forma popular, son una serie de capítulos, tiene la misma estructura que una constitución, habla de los habitantes, el territorio y las atribuciones que tienen y las funciones de las autoridades, el tipo de gobierno. Este documento ha sido poco difundido y ahora señalan que la primera constitución se va a promulgar. Eso no es cierto. Hace un momento le señalaba que con la ley de desamortización del 25 de junio de 1856
los bienes de las parcialidades son rematadas. Prácticamente las parcialidades son corporaciones civiles con personalidad, tenían personalidad patrimonio y personalidad propia, y sus bienes salen a remate para darle lugar a la urbanización de la Ciudad de México. Si vemos, por ejemplo, los principales terrenos que tenían las parcialidades, la parcialidad de San Juan, por ejemplo, que sería lo que hoy es la delegación Cuauhtémoc, la mayor parte de las colonias que sobre todo las primeras colonias que establecieron en el siglo XIX, pertenecían a los terrenos de dicha parcialidad y fueron sacadas a remate de una forma arbitraria. Igual sucedió con los terrenos de la parcialidad de Tlatelolco, donde se van a construir la infraestructura para el ferrocarril, la colonia, por ejemplo, el Chopo, la Santa María, la Redonda, la Ribera, San Cosme, toda esa zona, al igual, pertenecía a las comunidades. Es importante, bueno, señalar que las comunidades indígenas y sobre todo las parcialidades tenían un gobierno autónomo, administraban sus bienes. Aparte de administrar sus bienes, ellos hacían y mantenían el mantenimiento de la escuela, de la iglesia, de los hospitales que habían en sus comunidades. Poco le pedían al gobierno, se puede decir, federal o al gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de México, ¿no? Ya con la Constitución de 1857 no se puede las comunidades administrar sus bienes raíces. El artículo 27 las extingue y desaparecen prácticamente todo, ¿no? Al igual aquí se extingue el ayuntamiento, sobre todo ya no tiene propiedades, ya no tiene ejidos, eso por un lado. Y en 1868 se dispuso que los remanentes pasaran al ayuntamiento en este caso, de la Ciudad de México. Una vez que se suprime la personalidad jurídica de los ayuntamientos y de los pueblos, son absorbidos los pocos remanentes que ellos tienen, sus propios terrenos, por las grandes haciendas. Podríamos hablar, estamos hablando en el periodo del Porfiriato, hay un crecimiento desmesurado. Les voy a poner un solo ejemplo. Aquí en el sur hay una hacienda, se llama Eslava o San Nicolás Mipulco. Esa hacienda era dueño de todo, prácticamente lo que es el Tlacusco, todos los pedregales, y colindaban prácticamente a lo que viene siendo Ciudad Universitaria. Podríamos hablar la mitad de la delegación de Tlalpan y parte de la delegación Magdalena, eran dueños los hacendados y absorbieron prácticamente a todos los pueblos, despojándolos de sus cascos, o sea, de la traza de sus pueblos, de sus predios urbanos. Se da una serie de movimientos a partir de 1810, todos conocemos los orígenes de la Revolución Mexicana, no se diga con el movimiento de Zapata, y de 1810 a 1916 hay una serie de repartos agrarios, ya sea por los mismos ejércitos zapatistas, cuando llegaba Zapata repartía las tierras, y también se establece la Comisión Nacional Agraria, y todos los pueblos inician sus trámites para que sean restituidos sus terrenos. Aquí vemos, por ejemplo, el pueblo de la Magdalena, Michoacán, fue despojado prácticamente por un empresario, banquero, una de las gentes más ricas, que es Félix Cuevas. Para él era más importante tener potreros para la Ciudad de México y para el rastro, que los indígenas conservaran sus terrenos. Y ya con la Constitución Política de 1917 y el artículo 27 se consolida el reparto agrario.
La Constitución del 17 tiene buenas intenciones en relación al ayuntamiento. Trata que sea democrático, que sea por la vía democrática. Aquí no hay que perder dos puntos de vista. Si el pueblo participa activamente en la formación de un ayuntamiento, tiene representatividad y puede proteger sus intereses. Si no tiene ninguna representatividad, sencillamente todos sus bienes corren riesgo y prácticamente hay abuso por parte de las autoridades. Este es otro ejemplo de otra hacienda que había en Contreras. Esta hacienda era tan grande que tuvo que donarle esta parte al pueblo de La Magdalena, una fracción de terreno. Era enorme, había absorbido prácticamente todos los pueblos también de La Magdalena, Contreras y parte de Álvaro Obregón. Se sitúa para que se ubique por el lado de los Cerros Dinamos, el Cerro del Judío, colindando prácticamente con lo que viene siendo la calzada del desierto de los Leones. En 1928 hay una serie de cambios, desaparecen los ayuntamientos, se crea el departamento del Distrito Federal, gracias a un presidente, al presidente Álvaro Obregón, cambia la Constitución, se reelige, también desaparecen los partidos locales. El presidente Álvaro Obregón tenía la intención de crear un gobierno centralista y además de carácter socialista. Era sumamente autoritario, inclusive reprimió tanto a los indígenas como a los obreros que no compartían su ideología. Él crea el departamento del Distrito Federal y desaparecen las municipalidades. A partir de este momento dejan de tener alguna representatividad todos los pueblos de la Ciudad de México, todos los habitantes, y pierden sus derechos. Todo pasa al Poder Ejecutivo Federal. También lo hace con el propósito de tener un control absoluto del país, que no hubiera una autoridad que en un momento dado se pudiera confrontar con él. Por ejemplo, los problemas sobre el que hoy con la Ciudad de México es que si hay una serie de marchas contra el gobierno federal y el gobierno local no hace nada, y hay enfrentamientos entre ellos. Lo podemos ver en el programa de hoy, No Circula. Hay enfrentamientos del gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México. Con la ley orgánica del Distrito Federal del 31 de diciembre de 1941, la ley prácticamente es arbitraria, es autoritaria. En este periodo se caracteriza las autoridades del Distrito Federal. Estaban en vísperas de guerra, no sé si ustedes recuerden o hayan escuchado del artículo del delito de disolución social, el artículo 145, 145 bis, que todo aquel que protestara en contra del Estado era encarcelado. Por cualquier motivo, ya sea por escrito o verbal, era remitido a la cárcel. Podemos decir que en este periodo se estableció una dictadura en el Distrito Federal y empiezan a perder sus ejidos, los pueblos prácticamente que se les habían dotado, y dan paso a la urbanización. Es cuando crece desmesuradamente la Ciudad de México, se crea la infraestructura, equipamiento, por ejemplo, se construye, se crea la avenida Insurgentes, lo que viene siendo el viaducto. Hay muchos ejemplos de cómo los pueblos son despojados de los decretos expropiatorios y luego no les pagan. Simplemente hablando, el lugar donde se encuentra Ciudad Universitaria eran ejidos que pertenecían a Santo Domingo, a los ejidatarios, a Copilco, a San Jerónimo Lídice. Les hicieron una pregunta por otros terrenos y al final no se cumplió y no les pagaron la indemnización justa. Otro ejemplo, en Iztacalco, todos los ejidos, llegó la Secretaría de la Defensa mediante un decreto expropiatorio, estableció la colonia Marte Militar. A cambio le dieron a los ejidatarios un rancho en Querétaro que se llama Santa Matilde, y
y cuando ellos llegan a tomar posición fueron corridos a balazos. No se diga en cuanto a la construcción de escuelas, hospitales, instalaciones militares. Por ejemplo, la Escuela Superior de Guerra se establece en el casco del pueblo de San Jerónimo, que tampoco les pagan. Prácticamente, si hiciéramos un inventario de los bienes inmuebles federales, veríamos su procedencia y no existen, digamos, los archivos donde comprueben dicha propiedad. Prácticamente podríamos asegurar que fue un despojo contra los pueblos en toda la Ciudad de México. Ya con la reforma política del Distrito Federal, que se inicia en 1977, podríamos decir, ahí concluye el hermetismo del gobierno del Distrito Federal. Hay una serie de movimientos sociales en ese periodo. Podríamos resaltar la década de los 60, los problemas estudiantiles que hubo, la Guerra Fría. Había mucha inconformidad por parte de los partidos políticos y se inicia una serie de cambios. El más importante es el de 1987, cuando se promulga el Estatuto de Gobierno. Para ello se modifica el artículo 44, donde señalan la Ciudad de México es el Distrito Federal y será sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Anteriormente, la capital nada más comprendía lo que era el Departamento Central, un radio que comprende las 4 delegaciones centrales. Estaba limitado su territorio, pero con esta modificación ahora resulta que el gobierno federal se apropia jurídicamente de todo el Distrito Federal y tiene injerencia en los pueblos más remotos, como podría ser Paimalpa, Tláhuac, cualquier pueblo que esté dentro de la jurisdicción, prácticamente está bajo la jurisdicción federal. Además, ya en 1995 se debatió el que se eligieran el jefe de gobierno al Distrito Federal y posteriormente se decretó la reforma del artículo 122, donde se determina la naturaleza jurídica del Distrito Federal y sus atribuciones efectivas y judiciales, que corresponde al ámbito local y al ámbito de los poderes federales legislar, ¿no? Y más tarde se van a designar los jefes delegacionales. Analizando el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que se promulga el 5 de octubre de 1993, tiene más restricciones que derechos para los ciudadanos en el Distrito Federal. Está lleno de incongruencias jurídicas, de técnicas legislativas, donde disfrazan la democracia. Sencillamente todas las atribuciones de dicho ordenamiento recaen en el jefe de gobierno. Los delegados políticos es una figura decorativa. Ellos, aunque sean electos popularmente, no tienen ninguna autonomía, no tienen prácticamente ninguna representación. Es como un administrador de servicios para la delegación política y reciben órdenes todos del gobierno central. Es un centralismo que ningún estado, inclusive no más de la República, sino de muchos países del mundo, tiene más poder el jefe de gobierno con ese centralismo. Y pueden hacer y deshacer todo lo que quieren. Ya por último hablaré del decreto de fecha 26 de enero del 2016, donde se va a reformar nuevamente la Constitución política y se va a establecer la Constitución de la Ciudad de México. Este decreto, desde mi punto de vista, es muy importante, inclusive que ustedes lo analicen. Poco ha sido estudiado en todas las reuniones, foros que ha habido acerca de la Constitución. Nadie se atreve a alzar la voz, no se diga de los partidos políticos. Ellos son sumisos ante lo que diga el Instituto Nacional Electoral, que viene siendo como un árbitro
para que se lleve a cabo la constitución política del Distrito Federal. Esta constitución la podría denominar la Constitución de Peña, que quiere un modelo para su gobierno, para que no haya o no exista ninguna controversia entre la localidad, lo que viene siendo la Ciudad de México, con el gobierno federal. Pero realmente, ¿cuáles son sus intenciones de él, ¿no? Por ejemplo, él señala en el decreto cómo se debe elaborar, que debe haber alcaldes, que debe haber consejeros en un momento dado. Esta figura no existe en la Constitución política, va en contra del artículo 115 constitucional, que no se reformó. Él está retomando, desde el punto de vista del derecho comparado, el modelo que tienen otros países donde se administran los poderes federales. Por ejemplo, Buenos Aires, Lisboa, ahí se señalan los diversos países. Y en un momento dado, él nada más da una serie de indicaciones para que se elijan diputados constituyentes, pero los diputados constituyentes que van a discutir cuando los lineamientos de la Constitución ya están señalados en ese decreto. Sencillamente ellos van a recibir órdenes en cuanto a las jurisdicciones territoriales, que cambian simplemente de nombre, que ahora se denominan alcaldías y antes delegaciones políticas. Se basan en la ley de organización administrativa del Departamento del Distrito Federal. No va a haber ninguna modificación en cuanto a su jurisdicción, en cuanto a su territorio. Dijeran que van a crear nuevas alcaldías, sencillamente se basan tal cual. Se puede señalar que el decreto y la constitución política va a ser nuevamente una burla para todos los capitalismos. Directamente, por favor. Para que vean lo más grave, y sobre todo para la historia de México y para los pueblos indígenas, es el artículo 44 de ese decreto que señala: la Ciudad de México es la entidad federativa, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene, y en caso que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se dirigirán en el Estado de la Unión con la denominación Ciudad de México. Con esto es una burla. Se llevan los poderes y también se llevan el nombre de la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde queda el origen de la ciudad? ¿Dónde queda la fundación de la Tlaltenancingo? En estos momentos, analizando probablemente las intenciones del señor Peña Nieto, que siendo él del Estado de México, y siempre existió una pugna entre el Estado de México y el Distrito Federal por cuestiones territoriales, él con toda tranquilidad puede ahorita señalar la sede de los poderes Toluca, o cualquier parte. Por ejemplo, la Marquesa puede construir una Ciudad de México artificial y se lleva para allá y trasladar los poderes, pero ya se llevó el nombre. Y por otro lado, ya también desapareció lo que viene siendo el Distrito Federal. El nombre del Distrito Federal, que se remonta al 18 de noviembre de 1824, por la Constitución del 24, hubo toda una discusión entre los constituyentes para que la Ciudad de México fuera la sede de los poderes y llevara esa denominación. Si ustedes ven la memoria de Fray Servando Teresa de Mier, gracias a él se estableció aquí el Distrito Federal, en lo que fue la Gran Tenochtitlan, lo que fue la Ciudad de México, y sin embargo ya desapareció el Distrito Federal, y desapareció parte de la memoria histórica, tanto parlamentaria como constitucional. Estas serían las conclusiones a que llegué. El Distrito Federal sufrió 35 modificaciones al territorio entre los años 1824 a 1928. Sin embargo, durante las primeras 34 modificaciones del Distrito Federal, el ayuntamiento permaneció vivo. ¿Qué quiere decir? Había democracia todavía hasta ese año.
Y con la dictadura perfecta de cuando desaparece el municipio en 1928, quedaron suprimidas todas las municipalidades y el Distrito Federal quedó constituido un departamento central y 13 delegaciones políticas. Esto perduró prácticamente hasta 1994, cuando fueron modificados territorialmente el departamento del Distrito Federal y se establecen nuevamente nuevas jurisdicciones, ¿no? Además, se señala a la Ciudad de México como la capital del territorio federal. En 1970 la ley dicta a la Ciudad de México como sinónimo del Distrito Federal, quedando esto sin capital y dividido en 16 delegaciones, mutilando la Constitución que les acabo de mencionar. Como consecuencia, ya para concluir, de los pueblos originarios perdieron sus tierras, la mayor parte de ellas fueron expropiadas por el Departamento del Distrito Federal y dependencias federales para infraestructura y equipamiento de la ciudad. La mayor parte de ellas no se pagaron y otras indemnizaciones fueron muy raquíticas y fraudulentas por la construcción de fraccionamientos residenciales, de grandes obras como la ciudad deportiva. Ahí, por ejemplo, estaba el panteón del pueblo de la Magdalena, Michoacán. No respetaron a los muertos, es el Arturo Rodríguez. Otro ejemplo sería el Estadio Azteca, que se le expropió a los ejidatarios de Santa Úrsula, tampoco les pagaron, inclusive sigue vigente el litigio y está ahí estancado, ¿no? Podríamos señalar que con estas jurisdicciones los indígenas perdieron sus tierras. No se diga en cuanto son divididos. En un lado, por ejemplo, se crea la delegación Magdalena Contreras y ahí está la cabecera a veces de un ejido, por ejemplo, del pueblo de San Bernabé, y en Álvaro Obregón están sus terrenos ejidales, y en un momento ellos pierden completamente el control de sus terrenos y no siguen en cuanto a trámites administrativos ante el mismo gobierno del Distrito Federal, o a veces hay el caso que puede estar en los predios en 3 jurisdicciones diferentes. Y por último serían las invasiones que propició el mismo departamento del Distrito Federal. No se diga los funcionarios que actualmente están gobernando la Ciudad de México, que provienen del movimiento urbano popular. Un ejemplo, la señora o el señor Bejarano invadieron todo lo que es la urba y en un momento construyeron unas unidades habitacionales, pese a que esa zona era patrimonio de la humanidad, ¿no? Sobre todo en cuestión de ecología y como así lo señaló la UNESCO, ¿no? A mí me gusta tener un diálogo abierto, las preguntas pueden ser directas y yo con todo gusto les contesto, ¿no? Cualquier inquietud que quieran. El tema es muy largo, bueno, es inclusive un poquito complejo, igual los ordenamientos, ¿no? Pero si tienen alguna inquietud, con todo gusto, bueno. Sí. Yo, desde el punto de vista ya más que nada, así si quiere así. Sí. O sea, yo desde el punto de vista más que nada histórico y jurídico, ¿usted qué propondría como, o sea, obviamente ya como nos explicó, el gobierno federal ya puso una especie de mandato para los lineamientos o las directrices que va a seguir la Constitución, pero en ese sentido, ¿usted qué cree que, o sea, porque esta es una oportunidad para poder haber hecho un cambio para mejoras, ¿no? Para lo que usted estaba mencionando? ¿Usted qué cree que sería lo más importante que debe de haberse fijado tanto el gobierno federal como el gobierno local en un punto específico que se abre en este momento? Porque obviamente estaban cerrados por los ordenamientos anteriores y con este nuevo pues, vuelve a ser hermético, ¿no? O sea, una vez dada la Constitución va a pasar mucho tiempo para que se pueda dar una oportunidad esta de poder legislar en ese sentido. ¿Qué usted hubiera propuesto como para cambiar en mejora al Distrito Federal, como sea la Ciudad de México? Mira, ante todo la municipalización y a pegarse al artículo 115, si se va a crear un Estado de la República, se lo señala muy claro. Todos los estados están regulados por el artículo 115 del Constitucional.
porque el Distrito Federal va a tener otro tipo de demarcaciones. Si hay municipios, si hay ayuntamientos, hay autonomía, hay elecciones populares, hay un cabildo, hay participación, y no tan fácil lo manipula. Y en cambio, ahora con el mismo alcalde, pues es la misma gata revolcada. ¿Cuál es la diferencia entre un alcalde? Nada más es el nombre, y que digan que ahora va a haber pues, una junta o de ser los concejales. O sea, sencillamente, y aparte, bueno, ¿cómo te diré? La problemática principal de la Ciudad de México, si la analizáramos de diversos puntos, es que hay una centralización excesiva. Hay que descentralizar el poder central, delegar sus funciones a lo que venían siendo las municipalidades, por ejemplo, los mandos de policía, de transporte. Ahorita lo estamos viendo con el programa Hoy No Circula. Si tú vas a las delegaciones periféricas, por ejemplo, Guatemala, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, vemos que la mayor parte de los vehículos, de los taxis son piratas, no verifican, no tienen placas. Si tienen placas son a veces del Estado de México, tienen amparos que no existen. Prácticamente podríamos hablar de miles de vehículos que contribuyen a la contaminación y que por un lado, pero le están ayudando a la gente y la transportan, digamos, son un servicio local que debería estar regulado por el municipio, y sencillamente el monopolio que tienen de todas las rutas de peceros, y es nuevamente como un pulpo el transporte público, todo viene de dos partes, de un partido político, en este caso de un comité central. Todos conocemos, por ejemplo, al señor Armando Quintero, que fue presidente del PRD, luego estuvo en Centrali, y como a todos les prometía placas para que votaran por él, que es otra de las grandes males de la capital, ¿no? El corporativismo que existe y la injerencia de los partidos políticos, que prácticamente vienen a dividir a la población, ¿no? Si la Ciudad de México quiere mejorar, es necesario descentralizarla. Igual no se diga en seguridad pública. Un delegado pues, no puede mandar policía, sencillamente. No tiene atribuciones, prácticamente. Todos ellos reciben órdenes del gobierno central, y no se diga el ejercicio del presupuesto. Que los ayuntamientos son autónomos, perciben partidas presupuestales que le asigna el Congreso, y ahora las alcaldías, ¿quién se la va a asignar? Normalmente el Congreso o el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y cuál es su autonomía? No sé si te quede. Sí. Con todo gusto, bueno. Sí, no solo las tierras, las aguas, ahorita el gobierno quiere, es una lucha por el agua, sobre todo en las partes altas donde nace el agua, donde tienen todavía pueblos originarios del Distrito Federal. En las partes montañosas está la lucha por el agua que les quieren quitar. Bueno, las aguas son federales, ¿no? Pero ellos tienen la... ahí vemos en San Bartolo Millarco el problema del agua y los indígenas en la cárcel. Esa es una cuestión. La otra que quiero tocar, estamos hablando de 3 niveles de gobierno. Estamos hablando de las delegaciones políticas, el gobierno central del Distrito Federal y el gobierno federal en un territorio. Estamos hablando de 3 que nos comenta que el gobierno del Distrito Federal está centralizado, ahí está centralizado el gobierno, y las demarcaciones solo son administrativas, no tienen autonomía, no tienen decisión política, no tienen de presupuesto, de nada, son administradores nada más, con lo que les dé el gobierno del Distrito Federal. Ahora, la relación del gobierno del Distrito Federal con el gobierno federal está muy golpeado, y como se ven ahorita,
el PRI no va a ganar, nunca, ya no va a ganar el Distrito Federal. O sea, el gobierno central del Distrito Federal ya no va a poder estar en manos del PRI, como se ven las expectativas de elecciones de partidos. Al contrario, ¿no? Creo que se va a radicalizar más el Distrito Federal con Morena, se va a radicalizar más todavía, el PRD todavía era un poco dócil, y se ve que Morena va para arriba, entonces se va a radicalizar todavía más esa relación entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal. A eso yo veo ahí, hay una salida con esta nueva constitución que hacen y llevarse los poderes, llevarse el gobierno federal, irse de aquí y llevarse el dinero, dejar al Distrito Federal que se haga bolas, ¿no? Esa es una parte también que me parece importante lo que está analizando. Y por otro lado, la última parte, el nombre, la Ciudad de México, el Altepe Tenochtitlan, tal vez una manera de defenderla sería ahorita tramitar, no sé, en derechos de autor con todo la parte histórica, que no es cualquier nombre, o sea, no están inventando a Juan Pérez, o sea, es un nombre con una tradición en un lugar, en un área, con una historia muy particular, con una lucha de muchas generaciones de seres humanos, que me parece que ese se puede rescatar y que no se lo pueden llevar. O sea, eso por derechos de autor había que hacer algunos trámites y rescatar el nombre para el lugar. O sea, es como un nombre, no es un nombre de una persona, no es un sinónimo, antónimo, no son, es algo muy particular que tal vez pueda hacerse algo por derechos de autor. Mire, en relación a la primera pregunta, sí han dado una serie de luchas por recursos naturales. Si mal no recuerdo, cuando llega el ingeniero Cárdenas, anteriormente eran parques nacionales y ahora son zonas protegidas que se lo dieron al gobierno de la ciudad, y en un momento dado están administrados por Corena. Y todos los comuneros de todos los pueblos generalmente quedan como gente asalariada, no tienen derecho ya a sustraer o a sacar la madera del lugar. Por ejemplo, el desierto de los Leones, hay un decreto de Venustiano Carranza que data de 1917, donde se constituye el Parque Nacional del Desierto de los Leones y se lo quitan a 3 pueblos de la región, a Santa Rosa, San Mateo, parte de San Bartolo Amellaco. Ellos sencillamente no pueden administrarlo y lo administra el gobierno de la ciudad. Ellos están como limosneros afuera pidiendo una cooperación para que puedan transitar con vehículos, y cuando todas las concesiones, restaurantes que están en su interior las otorga el gobierno del Distrito Federal, las otorgó, que hoy será el gobierno de la Ciudad de México. No sé en cuanto al agua, también la zona es muy rica en agua, ahí está el pueblo de San Bartolo Amellaco. Cuando el gobierno de la Ciudad de México, Mancera, se la trató de llevar, el pueblo se levantó, hubo enfrentamientos con los ganaderos que duró varios días, inclusive fueron muy violentos, mucha gente fue encarcelada, hubo presos políticos que estuvieron más de un año y medio en prisión por la defensa del agua. Nos podríamos remontar a los títulos primordiales del pueblo que datan de 1535, donde se les dota tanto la tierra como el agua para el uso común de ellos, y cómo durante la época del virreinato la corona respetó esa agua. Inclusive hay una serie de litigios, el agua con los carmelitas, con los hacendados, y siempre hubo juicios y litigios por ella, no se diga todo el siglo XIX, y de repente uno con el artículo 27 y con una ley de aguas nacionales, con una tranquilidad los despojan. ¿Y dónde quedan los títulos primordiales, los usos y costumbres de estos pueblos? Sencillamente ellos están condenados prácticamente a que sean despojados de esos recursos y pasen de alguna forma al gobierno federal.
Por otro lado, lo que señala, yo considero que cuando aparezca la posición política de la Ciudad de México, es meter un juicio de amparo y conformarse que es un instrumento anticonstitucional, jurídico, que no está pegado desde el artículo 115 constitucional, que sería lo principal. No se diga lo que acaba de señalar, que ellos monopolizan, acaparan el nombre de la Ciudad de México y con toda tranquilidad quieren despojar a la ciudad de su propio nombre. Todo esto que les comento, bueno, poco se ha difundido, entonces yo les recomendaría que ustedes analicen y para que vean a fondo, porque son muchas cosas de ese decreto. No se diga en cuanto a las atribuciones que se le da a la Comisión Metropolitana de la zona conurbada. Estamos hablando de los estados alrededor, sobre todo del Estado de México, el Estado de Hidalgo, el Estado de Querétaro, Morelos, el Distrito Federal. Esa comisión tiene un poder enorme y una serie de atribuciones. Prácticamente ellos están decidiendo la política y la vida y la administración de más de 4 entidades federativas. ¿Alguna duda o alguna inquietud que ustedes tengan? Con toda confianza. ¿O algún otro comentario? ¿Ninguna? ¿Usted, allá atrás? Yo imparto la materia de derecho indígena. Entonces, si tiene alguna inquietud, podemos estar. Muchas gracias. Bueno, entonces, el gobierno federal, es que ya con esto que menciona la licenciada, yo creo que hasta cierto punto el gobierno federal lo que quiere hacer, ve una política, pues, ya que se avecina una cuestión con Morena, una disputa ahí política entre el gobierno que va a entrar, porque o sea, Morena arrasó con las elecciones pasadas, y yo creo que el gobierno federal está viendo también o sea, eso que usted menciona no basta hacer una mera lógica para darse cuenta que el gobierno federal quiere, si no encuentra la salida aquí política, simplemente se lleva los poderes y empieza en otro lugar donde tiene bastiones, donde el PRI es siempre, en otros estados donde el PRI tiene la hegemonía política, y va a suceder de esa manera. Digo, si es la salida y es la puerta fácil, no había visto eso, pero yo creo que sí es una salida que tiene el gobierno federal para llevarse los poderes del mundo. Mira, también se puede dar otro escenario. Ya en 1985 con el sismo, todas las instituciones se cierraron y el gobierno federal, no se diga, no hubo gobernabilidad. Se creó una comisión para cambiar los poderes, para llevarse a la Ciudad de México. Al crearse esas comisiones, se asignan cantidades presupuestales y al final muchas no hacen nada, pero sí se quedan con el dinero, ¿no? Y hay muchos estudios que querían establecer en Querétaro, en Guadalajara, y sobre todo descentralizar y desconcentrar a todo el gobierno federal. Yo hay algunas críticas. ¿Por qué la Secretaría de Marina está aquí en la Ciudad de México cuando tenemos todo el litoral? Tenemos Veracruz, Acapulco, pero está en un canal en Cuemanco, en una zona lacustre. Y así nos podríamos ir. Por ejemplo, el INEGI sí se traslada a Aguascalientes. Podemos ver cómo también está concentrado la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en la zona metropolitana, cuando hay problemas urbanos. En un momento dado no se diga de transporte. Cuando fue el levantamiento de Chiapas, los militares tienen una logística que sale de un sitio para llegar a una hora determinada a otro lugar, a su destino final, y les hago un congestionamiento. Llegaron 3 días más tarde. Entonces, desde el punto de vista estratégico de seguridad nacional, es inviable. Por ejemplo, Pemex, que esté a un lado de lo que viene siendo
el circuito interior, hay una serie de explosiones cuando son zonas donde había gas natural, es un ejemplo, y altamente sísmicas. ¿Por qué también aferrarse al Distrito Federal y no planear y hacer una reubicación de todas las dependencias y descentralizar? No se diga tanto el poder federal como el poder de la Ciudad de México. Hay un autor que señala, una de las causas de la corrupción es la centralización del poder. Entre más se concentre el poder, más corruptos serán los gobiernos. Y si seguimos esta lógica, lo podemos ver todos los días, ¿no? Si no tienen alguna pregunta para concluir, y si no, les agradezco mucho y muchas gracias.